Muchas bendiciones, soy el pastor Aner Hurtado. Quiero traer una reflexión en este momento a cada uno de ustedes para que les bendiga, para que les ayude, para que sean fortalecidos en el Señor. Y está en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice de esta manera, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y después viene una coma y sigue diciendo así, según el poder que actúa en nosotros. O sea, está hablando de un poder. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el poder que está actuando en ti? Hay personas que viven amargadas. Ese es un poder que actúa en ellos. Hay personas que viven todo el tiempo irritadas. Hay personas que lamentablemente viven todo el tiempo enojadas. Hay personas que aún no quieren vivir. Hay personas que piensan aún en el suicidio. Hay personas que planifican su futuro de una forma catastrófica, lo visualizan. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el poder que actúa en ti? Hay personas que están sumergidas bajo la miseria, bajo la escasez, bajo la estrechez. Hay personas que viven todo el tiempo atormentadas con sus pasados. Hay personas que le tienen aún miedo al futuro. Entonces la pregunta nace de aquí, de este mismo texto. ¿Cuál es el poder que está actuando en ti? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjate que es más abundante, pero va a ser según el poder. O sea, espiritualmente, lo que opera se hace más abundante. Es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Si tú le colocas a un líquido mucha azúcar, mientras más azúcar le coloques, va a ser más dulce. O sea, porque va a ser mucho más abundantemente. ¿Pero por qué? Porque le echaste más azúcar. Dice el texto, según el poder que actúa en vosotros, va a ser mucho más abundantemente. Entonces detente y pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el poder que está actuando en mí? Dice el texto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, ese poder lo que hace es que multiplica las cosas. Entonces, si tú vives bajo la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios te va a dar mucho más abundantemente, pero va a venir de una forma positiva. Entonces somos nosotros los que elegimos si ese poder se convierte en algo que multiplica lo positivo o multiplica lo negativo, porque es mucho más abundantemente, dice la Biblia, según el poder. Y la pregunta es, ¿cuál es el poder que está actuando en ti? Entonces, si en ti actúa el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la esperanza, entonces vas a recibir mucho más abundantemente de eso. ¿Por qué? Porque ese es el poder que está actuando en ti. Entonces debes identificar cuál es el poder que está actuando en ti. Dice mucho más abundantemente. Todos queremos mucho más abundantemente, pero dice, pero va a ser según el poder. O sea, según la fuerza que esté en ti, según el espíritu que se mueva dentro de ti. Si hay un espíritu de enojo,
se va a multiplicar, va a ser mucho más abundantemente, porque es según el poder que actúa en uno. Pero aquí está hablando el apóstol y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder que debe actuar en nosotros? El poder que debe actuar en nosotros es el poder del Espíritu Santo. El poder que trae paz, el poder que trae abundancia, el poder que trae salvación, el poder que trae benignidad, el poder que trae salud divina, sanidad divina. Ese es el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Y que debe actuar en nosotros, y que debe operar en nosotros. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Revisa cuál es el poder que está actuando en ti en este momento. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si Jesús actúa en nosotros, y el poder que resucitó a Jesús de los muertos actúa en nosotros, pues prepárate, porque te vienen cosas buenas, porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Entonces mi mensaje en este día para ti es: revisa cuál es el poder que está actuando en ti. Si es el poder de Dios, la bendición de Dios te ha alcanzado. Si es un poder que no viene de Dios, entonces revisa, detente y pídele al Señor que te dé la sabiduría para poder transformar eso, y que Él te ayude para esa transformación, para que comiences a operar en el poder de Dios. Así que te dejo este mensaje y recuerda siempre que tú eres bendito en el campo y eres bendito en la ciudad.